Oficialmente, con ese lema, te estamos dando la bienvenida para ingresar al gran templo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Tenemos hermanos en todos los ministerios, en las intendencias, en las gobernaciones, en todos lados, pero como hermanos. Vos, como gran maestra de la masonería argentina, ¿tenés el poder de elegir dirigentes a dedo? Muchísimos políticos importantes fueron masones, son masones. Una sociedad secreta que busca el poder, que maneja, no, de ninguna manera. Que hay masones que tienen poder es un problema, digamos, de cada uno. El masón tiene su vida fuera del templo, su vida profana. Para mí es un orgullo ser masón. En esta parte de abajo se sienta el pueblo masónico. ¿Existe algún pequeño prejuicio todavía en la sociedad con relación a la masonería? Señoras y señores, bienvenidos a otro especial dominguero acá por Todo Noticias. Acaban de pasar las 9 de la noche y adivinen qué, sí, tenemos más secretos y misterios para contarles porque evidentemente algo les gusta. Así que justamente por eso vinimos detrás de uno de los grupos de personas quizá más secretos de la historia de la humanidad. Hablamos de los masones, 300 años en secreto. Y ahora estamos acá en el Templo Mayor, pleno ciudad de Buenos Aires. Y hoy en este programa van a conocer las simbologías, los distintos masones que gobernaron el país, que formaron parte del poder, o incluso artistas que pueden imaginarse o no que fueron masones. Tenemos muchos secretos, muchos misterios, muchas preguntas y muchas respuestas que van a terminar encontrando al final de este programa. Así que prepárense, apaguen las luces, preparen el morfi porque se vienen más secretos y misterios en este programa. Así que así empezamos ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Adelante. ¿Cómo te va? Un Permiso. placer recibirte. Ahí, oficialmente te damos la bienvenida. Sí, bastante fuerte. Esta es la bienvenida masona. Buscad y encontraréis, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Oficialmente, con ese lema, te estamos dando la bienvenida para ingresar al gran templo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. También está un ojo que no solo veo en billetes, sino que yo desde mi cultura más del internet lo relaciono con lo Illuminati, digamos. Sí, Entiendo que me equivoco. No tenemos nada que ver con los Illuminati, pero sí es un ojo muy usado y popular en la masonería, el ojo que todo lo ve. Es una representación de la divinidad, hecho con un triángulo. Un triángulo siempre está asociada, es una figura geométrica asociada con lo espiritual o la trascendencia o lo divino, según tu creencia. Según tu creencia, no es que Exacto. necesariamente significa o el Dios cristiano, o el Dios judío, o el Dios musulmán, es como que es... Por eso que nosotros no hablamos de Dios, sino que hablamos de gran arquitecto del universo, que es un genérico que agrupa a todos los dioses, Claro. podríamos calificar. Es decir,
Puede ser el Dios cristiano, el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes. Pero no va a haber ningún creyente que no se identifique con esa denominación como el gran arquitecto. Claro, con el gran arquitecto, que es el genérico que engloba todo. Y ahí te empieza a generar cierta unidad entre las personas que participan de esto. Exacto. Que entiendo son religiosas, me decís. Sí, para entrar a la masonería, a nuestra masonería por lo menos, tenés que tener algún tipo de creencia, la que sea. Podés incluso creer en el universo, en las fuerzas que gobiernan el universo. Podés creer en el propio ser humano. O podés creer en algunas deidades que son tan populares en todas las sociedades, ¿no? Sí. Ya estamos en el interior del gran templo. Y te imaginarás que tengo demasiadas preguntas. Porque esto, a ver, ¿estamos en un lugar secreto? No, en un lugar discreto. La masonería ha cambiado conceptualmente muchísimo del secretismo que nos veíamos obligados a vivir hace 200 años. Por ejemplo, en plena guerra de la independencia, imagínate que si se daban a conocer abiertamente a los integrantes de la masonería, y corría peligro sus vidas. El tratamiento de los miembros de la logia será de hermano al interior de ella y de usted fuera de ella. Siempre que un hermano fuera elegido para el gobierno o el mando, no podrá deliberar cosa alguna de grave importancia sin haber considerado el parecer de la logia. Será una de las primeras obligaciones de los hermanos auxiliarse mutuamente. Todo hermano deberá sostener, a riesgo de la vida, las determinaciones de la logia. Guarda estas palabras en su corazón como secretas y graves. Ya que se la ven. A quemar las huellas de esta reunión y con ellas quemamos también nuestras ambiciones personales en pos de una sola causa común: liberar a América de la opresión extranjera y llevar a sus habitantes a la felicidad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se persiguió casi eternamente, o por lo menos a lo largo de su historia, a los masones al punto de fusilarlos? ¿Por qué pasó eso? La masonería incorporó el estudio metódico de la filosofía a su formación. Eso posibilitó la apertura de la mente, lo que llamamos genéricamente ahora el libre pensamiento. El libre pensamiento. Y el libre pensamiento obligó a incorporar determinadas sabidurías que enriquecieron y fundamentalmente provocaron un debate muy grande en las sociedades. Eso provocó que esas sociedades se organizaran de distintas formas, adquirieran un amplio sentido de la libertad y cómo podían manejar su propia libertad. Cosa que a los dictadores mucho no les debe gustar. Exacto, a los dictadores, o en el caso, por ejemplo, de la guerra de independencia nuestra, al poder imperial español, ¿no? Se daba de patadas contra ese dogmatismo y esa conducción política centralizada tan férrea y que no obedecía a los criterios libertarios de los patriotas que ya empezaban a asomarse y a pedir la palabra y a pedir la oportunidad de gozar del régimen de la libertad.
somos una sociedad iniciática, porque se hace una ceremonia por la cual se acepta a un nuevo integrante que tiene también un rito específico. Y con esa ceremonia se produce como una especie de clic en el interior de cada uno, porque es una cosa que no tiene nada que ver con lo que vos vivís en el mundo cotidiano. Con esto juro solemnemente proteger, bajo no menos pena de que me corten el cuello, me arranquen la lengua desde la raíz o me entierren cerca del nivel del agua donde la marea sube y baja. Bueno, Nicolás, primero, vos sos gran maestre. Gran maestre de la masonería. ¿Te puedo tutear? Totalmente. Sí. Perfecto. Contame cuál es tu función como gran maestre. El gran maestre es la cabeza máxima de una sumatoria. Primero están las logias, que es la base de la masonería. Después, esa sumatoria de logias tiene una gran logia que las dirige, que está dirigida precisamente por el gran maestre. ¿Qué es una logia? Una logia es una agrupación de determinadas personas donde tratan distintos temas. Son unidades formativas de la persona. Tratan de perfeccionarlo en los distintos ambientes, en las distintas disciplinas, tanto en el aspecto ético como en el intelectual. ¿Vos hace cuánto decidiste meterte en el mundo de las logias? 32 años. 32 años. 32 años. ¿Por qué? Y fue una búsqueda de algo distinto. Traté de tratar de perfeccionarme y de estar en un ámbito pluripartidario, plurideológico, donde me permita convivir con el que piensa diferente. Que esa es una de las grandes aventuras que propone la orden masónica a la sociedad, para el que quiera correr esa aventura, de entender de que uno no tiene la verdad absoluta. La gente los conoce como una logia secreta, digamos. El tema es así. Somos secretas en las dictaduras y discretos en las democracias. ¿Significando? Lo que pasa es que nosotros somos secretos porque queremos protegernos contra los totalitarismos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, protegernos a nosotros y proteger nuestras familias. ¿Protegerse de qué y por qué? De los ataques, porque nosotros hemos sido tremendamente atacados desde que aparecimos en la sociedad en el siglo XVIII. Como gran maestre de la masonería argentina, ¿tenés el poder de elegir dirigentes a dedo? No, nosotros no hacemos política. Acá esta es una institución que políticamente incorpora gente de izquierda y de derecha, todos, con excepciones. Hay límites, por ejemplo, los estalinistas no pueden estar, porque son discriminadores y plantean la dictadura del proletariado. Marxistas puede haber, en tanto y cuanto abandonen el concepto de dictadura del proletariado. Fascistas tampoco. Franquistas menos. Nazis tampoco. Hubo un holocausto nazi en la Alemania que nos perseguía a nosotros por ser librepensadores. Hay una cosa, una pregunta que no me puede dejar de nacer, que es ¿qué pasa acá adentro que salen personalidades de tal talla? Porque son preparados. Nosotros los vamos formando conjuntamente. En los templos, en los distintos temas. Yo, por ejemplo, me he incorporado conocimiento de temas que jamás en la vida común lo hubiera incorporado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo en cuanto me inicié, yo soy abogado,
Cuando me inicié hace 32 años, en mi logia vino un profesor, ahora fallecido, médico argentino, que había ido a un congreso de Estados Unidos y trajo la novedad, la resonancia magnética nuclear. Yo con mi, digamos, profanidad en materia médica, la conocía. Después, por ejemplo, hay sacerdotes que nos dieron clases de religiones comparadas. Hay historiadores, hay políticos, hay filósofos que nosotros vamos incorporando paulatinamente todas esas ideas. ¿De dónde parte el interés en un principio? Quiero decir, vos como gran maestre, ¿estás atento a la sociedad para ver a qué personas incorporar o es al revés? No, ellos vienen a buscar justamente lo que nosotros denominamos la luz, la búsqueda del conocimiento y la verdad. Hermano primer vigilante, ¿qué pedís para el profano que se halla entre columnas? Luz. ¿Perón era masón? Bueno, nosotros no lo tenemos registrado acá, pero en Gaspar Campos se encontró un diploma de la masonería donde figuraba de una gran logia italiana que Perón era grado 33 honorario de la masonería italiana, y después tenemos antecedentes de que fue regularizado, como decimos nosotros, en España, y cuando viene a la Argentina viene con todos los principios y los valores masónicos. En 1981, la justicia italiana allanó la mansión del empresario Licio Gelli en Arezzo y descubrió la lista de los 963 integrantes de la logia masónica Propaganda Due. Pero también, durante 2 décadas, Gelli gravitó de manera fundamental sobre la política argentina. Ma i militari erano ostili e quindi allora ho cominciato a parlare con loro. Riuscii a catechizzarli perché dessero l'assenso per un ritorno. Vino distinto, vino a buscar la unidad nacional. Claro, incorporó a su concepción política el damero, donde aceptó al que piensa diferente, lo incorporó y lograron la unidad nacional, que se vio trunca porque falleció al poco tiempo. Pero es un hecho que Perón era masón, no es algo discutible. Sí. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. ¿Alfonsín era masón? Por las palabras que vas usando y por la época. Ese es uno de las dudas que tenemos. Como son hombres públicos, no figuran en los padrones, pero sí hay una serie de hermanos que dicen que trabajaron con él en la Logia Independencia. ¿Cómo es eso? ¿Dónde figura y no figura por ser una persona pública? Y cuando es una persona muy pública, para protegerlo, no figuran en los padrones. Hay muchos. Se oculta mismo internamente, claro, cosa que se oculta para eso. Para conseguir los cambios que necesita el país hace falta tiempo. Bueno, ¿tenés relación con el presidente? ¿Con Macri? No. Hemos tenido relaciones indirectas, pero no tenemos una relación directa con el presidente. Ni influencia, entiendo. Tenemos hermanos en todos los ministerios, en las intendencias, en las gobernaciones, en todos lados, pero como hermanos. Vos en tu vida profana, y uso su palabra para fuera del templo, ¿cómo es ser masón ante los ojos del otro? Bueno, esa fue mi gran interrogante cuando me di a conocer públicamente. Claro. Fui tremendamente bien recibido. ¿Sí? Tanto por propios como extraños. ¿Y por qué? Porque en el masón conciben que es un hombre bueno, libre, de buenas costumbres, saben cuál es el límite que puede tener y fundamentalmente que es un hombre honesto. Nosotros decimos... ¿Tanto sabe la sociedad de la masonería en general? No, muy poco. Pero cuando se van incorporando y cuando uno empieza a dar ejemplos, hay masones que han dado ejemplos muy interesantes, muy importantes, que han marcado un hito en su zona, en sus barrios y todo lo demás.
Y entonces es un signo de respeto, tanto de gente que está a favor como los que están en contra. ¿Qué cosas no me puedes contar? Y te libero. Y no te puedo contar lo que uno internamente vive en las logias. ¿Cuál es el secreto de la masonería? Una vez a Sarmiento le preguntaron cuál es el secreto, que él era el gran maestre. Dice, la masonería no tiene secretos. El único secreto es lo que uno vive internamente en las tenidas. Que es ahí cuando uno puede interpretar cuál es la ideología, qué es lo que uno siente dentro de la masonería. Es un gran cierre, pero sé que hay muchas cosas que no me estás contando. Bueno. Gracias, Nicolás. Ha sido un placer, ¿Cómo es el ritual de iniciación, justamente? Bueno, nosotros, si vos llenás la solicitud, vas a tener, en principio, unas entrevistas con maestros masones que van a ver tus características, van a saber de vos, van a saber de tu vida, si sos una persona... ¿Sabes qué? Nosotros decimos que ¿quién puede ingresar a la masonería? Alguien que yo podría entrar en mi casa. Alguien que yo reciba en mi familia es uno que puede ingresar en la masonería. Entonces, esto es lo que nosotros privilegiamos. Primero, la calidad de la persona. Lo que nosotros decimos, un hombre de buenas costumbres. Después, si vos pasás esas entrevistas, si se decide que vos ingreses, bueno, te vamos a citar, vas a venir y va a haber una ceremonia de iniciación, que es el principio y después seguirás el camino que tenemos que seguir. Yo no puedo decirte en qué consiste la ceremonia de iniciación. ¿Eso es parte de los secretos? Eso es parte de los secretos, sí. Es una ceremonia fuerte, impactante, y bueno, y vos ingresarás por ese motivo y después, en fin, con el tiempo y con tu trabajo podrás ir ascendiendo a los otros 2 grados. Es decir, entras con el grado de aprendiz, después ser compañero y después ser maestro. Claro. Es un secreto el tema de la identificación que se hacen entre ustedes, entre hermanos, para reconocerse sí. como masones. Sí. Eso no podés contar cómo se reconocen. No, lo único que te puedo decir es que nosotros nos reconocemos por palabras secretas entre nosotros y por toques, ¿no? Es decir, entonces, te digo, yo he vivido esta experiencia en el exterior, ¿no? Es decir, donde nosotros llamamos retejar, ¿no? Es una expresión que es para identificarte como masón. Claro. Es decir, te prueban la palabra y un toque determinado para ver si vos sos masón. Bueno, entonces, y además tenemos también cuando viajamos, los que somos maestros, tenemos un pasaporte masónico. Entonces, si yo me ha pasado, soy de Inglaterra y la Gran Logia de Inglaterra, e identificarme como masón, me hicieron esto que yo te estoy diciendo y mostré un pasaporte. Bueno, entonces me pudieron mostrar y pude ingresar y ver. ¿En qué reside el secreto de los secretos? Quiere decir, ¿cuáles son las cosas que todavía no se cuentan y cuáles son las que ya abrieron? Porque siento que las puertas están abiertas, la gente puede venir en la noche de los museos, sí. Pero hay ciertas cosas que ustedes eligen guardar. ¿Por qué y cuáles son? No, nosotros las cosas que nos guardamos son muy privadas. Es decir, nosotros decimos que nosotros venimos acá a buscar la perfección y que tenemos que trabajar lo que llamamos la piedra bruta, es decir, nuestro templo interno. Es decir, acá estamos viendo un templo, este es el templo externo, pero después tenemos un templo interno, que es para cómo buscamos la perfección. Ese templo interno es el que nosotros tratamos de perfeccionar. Y el secreto, el verdadero secreto masónico, es cómo entramos en ese templo interno. Entonces, este secreto es personal, es de cada uno, entonces yo no puedo decirte cuál es. Pero en realidad no hay otros secretos extraños. Sí, lo que yo te dije, los toques, las palabras, en fin, algunos lugares que, por ejemplo, de acá no te puedo mostrar, que es donde se hacen las iniciaciones y algunas ceremonias, y nada más. No tenemos grandes secretos, somos discretos y no secretos. Discretos y no secretos. ¿Cómo es que, a tu criterio personal, por supuesto, cómo es que pensás que la masonería logró tanta influencia a lo largo de estos 300 años que llevan?
Bueno, lo que logró influencia fueron los masones, ¿no? Es decir, los principios que nosotros llevamos adelante, estos principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, de una práctica de buenas personas, que buscamos nuestra perfección. Y bueno, esto fue dando sus frutos con los años. Entonces hubo masones que, por supuesto, muchísimos políticos importantes fueron masones, son masones también muchos políticos actuales en el mundo. Pero no la masonería, los masones ingresan con sus principios, eso es lo importante. Es decir, llevamos determinados principios, esto que yo te digo, igualdad, fraternidad, libertad, ciencia, justicia, trabajo, que son las palabras que nos identifican, son las que ellos llevan a la práctica. Entonces escalan el poder, pero no hay una búsqueda de poder de la masonería, porque por ahí se dice, ¿no? Sí, porque son una organización, una sociedad secreta que busca el poder, que manejan, no, de ninguna manera. Que hay masones que tienen poder es un problema, digamos, de cada uno. Pues después en nuestra vida profana, digamos, mundana, cada uno lleva y hace lo que puede y donde quiera. Bueno, y llegó el momento de la primera pausa de este programa y yo le voy a pedir que se queden ahí. ¿Por qué? Porque justamente quedan más misterios por resolver en el próximo bloque y quizás sea el más interesante de todo el programa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la simbología masónica. Así que quédense ahí porque todo lo que se preguntan con respecto al compás, la regla, el martillo, la estrella de 5 puntas, la G, los 3 puntos, todas esas preguntas van a ser contestadas cuando en el próximo bloque. Así que banquen, que ya volvemos.